Bueno, antes de arrancar con lo nuevo, quería saber si alguno quería compartir, a ver cómo le resultó el examen, cómo les fue, tuvieron algún problemita técnico de algún tipo, eh, estuvo bien. ¿Alguien quiere decir algo? Nada. Bueno, no hay mucho que quieran compartir. Arrancamos con esta segunda parte de la materia. Siempre decimos lo mismo, tengan en cuenta que esta segunda parte es un poco más corta que la primera, así que la idea es que se cuelguen lo menos posible acá, traten de estar al día, porque es un mes de clase y pasa volando. Básicamente son las prácticas 5 y 6, que de temas nuevos son derivadas para la práctica 5, integrales para la práctica 6, y usamos permanentemente todo lo que deberían haber aprendido en la primera parte de la materia. Así que si hay algo que no quedó muy claro ahí, en esta segunda parte están medio obligados a terminar de entenderlo, practicarlo para que salga. Entonces la idea es, entre la clase de hoy y el jueves, que aprendan básicamente a derivar y alguna aplicación de derivadas que vamos a ver entre hoy y el jueves, para ya empezar con la aplicación más importante, que es para estudio de función, que es lo que vamos a dedicar en principio la semana que viene. Entonces va a ser importante para que después no se pierdan en la aplicación de la derivada, que primero aprendan a derivar bien, le tomen la mano a básicamente lo que vamos a ver hoy, junto con una regla de derivación que vamos a dejar para la clase que viene. Que eso lo practiquen, le tomen bien la mano. Entonces, vamos ya directamente a la hojita. Esperen que me voy a anclar para yo ver un poco mi pantalla grande. Ahí está. Bien, entonces vamos a empezar con derivadas. Yo en general, derivadas me gusta contarlo a partir de una de las aplicaciones o básicamente de dónde surge cuando Newton quiso empezar a describir el movimiento de los cuerpos. Entonces, con una idea bastante sencilla vamos a poder deducir la definición formal de derivada, y a partir de ahí arrancamos bien con el tema. Entonces, como para ver un poquito de dónde surge, vamos a suponer que queremos viajar desde la capital federal hasta Mar del Plata, y nos vamos haciendo una tablita donde a distintos tiempos vamos marcando cuántos kilómetros llevamos recorrido del trayecto. ¿Sí? Entonces suponemos que a la hora 0 estamos en el kilómetro 0, a la hora 1 hicimos 100 kilómetros, a la hora 2 ya llevamos recorrido 220 kilómetros, a la hora 3 estamos en el kilómetro 300, y a la hora 4, supongamos que llegamos a Mar del Plata, recorrimos los 400 kilómetros. Y con esta tablita nos podemos preguntar por lo que sería una velocidad media. ¿Alguien, si quiere abrir micrófono para decirlo, cómo
¿Cómo puedo calcular, por ejemplo, en la primera hora de viaje, a qué velocidad media me moví? Son 100 kilómetros por hora, ¿no? No sé igual exactamente cómo calcularlo, pero es eso. En la primera hora de viaje son 100 kilómetros por hora. ¿Cuál sería la idea de lo que es una velocidad media? Si lo tengo que decir en palabras. Supongo que la más estable, ¿no? Mm, La promedio. El promedio, un- la velocidad el- en todo el viaje. ¿Y ese promedio cómo lo puedo sacar? Porque yo quizás no tengo en el medio, dentro de la primera hora, las distintas velocidades. De hecho, quizás en la primera hora de viaje por momentos estuve quieto, por momentos fui a 80, por momentos fui a 100 y no tengo absolutamente todos los instantes o con sus velocidades o con los lugares donde estuve. Pero esa velocidad media, básicamente, ¿cómo la sacamos? Teniendo en cuenta esto que recorrí y el tiempo que tardé. ¿Alguien se acuerda cómo era esa cuentita? La posición sobre el tiempo. Es el espacio recorrido, o sea, en palabras, para una velocidad media, yo lo calculo como el espacio recorrido dividido el tiempo empleado en hacer ese espacio. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Que si yo hago el cociente del espacio que recorrí dividido el tiempo que tardé en recorrer ese espacio, me da una velocidad media, que no coincide con la velocidad real a cada instante. Quizás yo por momentos estuve quieto, por momentos fui a 140, por momentos fui a 80, pero si yo hice 100 kilómetros, mi espacio de recorrido fueron 100 kilómetros y el tiempo que tardé en hacer ese espacio es una hora, 100 dividido una hora me da 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Si me fijo en las primeras 2 horas de viaje, ¿a qué velocidad media fui? ¿Alguien me puede decir? En las primeras 2 horas de viaje. A 110. A 110, porque recorrí 220 kilómetros y tardé 2 horas en hacerlo. Entonces, mi espacio recorrido fueron 220 y el tiempo que tardé fueron 2 horas. 220 dividido 2 son 110 kilómetros por hora. Y entre la hora 1 y la hora 2, de acá a acá, ¿a qué velocidad media viajé? 220. No. ¿Cuánto recorrí de acá a acá? 110, ¿no? No, tampoco. Ah, ¿Cuánto recorrí de acá a acá? 120. 120 kilómetros. ¿Y cuánto tardé en hacerlo? Una hora. Una hora. Entonces son 120 kilómetros por hora. Entonces fíjense que para ver cuánto recorrí, no sé si alguno lo hizo en la cabeza, lo hicieron más a ojo, en general ese espacio recorrido lo vamos a poder escribir así. Que esa velocidad media es mi posición final, mi posición a la hora X, supongamos, menos mi posición inicial, mi posición a la hora que yo elija que sea mi posición inicial. Ahora reescribimos los ejemplos que fuimos haciendo y el tiempo empleado es el tiempo X menos el tiempo X0. Fíjense que esta formulita es la que uso permanentemente en lo que acabamos de hacer, que lo hacíamos medio a ojo. Entonces, esto sería así. Yo me fijo en la primera hora de viaje, con varios ejemplos. En primera hora. En la primera hora, mi velocidad media es mi posición a la hora 1 menos mi posición a la hora 0 sobre una hora menos 0 horas. ¿Sí? Mi posición a la hora 1 son 100 kilómetros. Mi posición a la hora 0 son 0 kilómetros.
hora menos 0. Y fíjense que me queda que la velocidad media son los 100 sobre 1, 100 kilómetros, que aunque uno diga kilómetros por hora, la unidad de la velocidad es espacio sobre tiempo, ¿sí? Recordarán de física cuando trabajaban con MRU o MRV, que la velocidad tiene unidad de distancia sobre tiempo, ¿sí? Entonces esta es una velocidad media de 100 kilómetros por hora. Cuando yo dije las primeras 2 horas de recorrido, en las primeras 2 horas, la cuentita que uno debería hacer es mi posición a la hora 2 menos mi posición a la hora 0 sobre 2 horas menos 0 horas. Y esto es lo que me da que en la hora 2 yo ya estoy en el kilómetro 220, a la hora 0 en el kilómetro 0, sobre 2 horas menos 0, y esto me da los 220 dividido 2, 110 kilómetros por hora, que fue el segundo ejemplo que hicimos. Que con esos dos, todos lo dijeron más o menos rápido. Ahora, cuando yo les dije entre la hora 1 y la hora 2, ahí es donde algunos se mareó un poquito. Entre hora 1 y 2, la velocidad media es mi posición a la hora 2 menos mi posición a la hora 1 sobre 2 horas menos 1 hora. ¿Sí? Que es lo que tardé en hacerlo. Sí. Perdóname, hay varios archivos que ven muy borroso. Necesitarían que por momentos quites tu mano para que se vea más la hoja. Sí, o lo pongo un poquito más de costado, ¿ver ahí? Se ve mal la calidad. Salvo que sean, o es mi conexión, ¿todos ven borroso o algunos? Yo no sé si Yo es también la veo conexión. Profe, Yo también. la Yo gran veo mayoría, borroso. la gran mayoría de borroso. A ver si pruebo. Esperen, A ver. Yo no sé si es. Voy a... Se sigue viendo igual. Hola, hola. ¿Ahí cómo se ve? A ver. ¿Se ve ahí? ¿O... ¿Se trabó el video o me parece a mí? Se sigue viendo igual, profe. Se ¿Está ve muy borroso. borrosa ahí? Sí, ni siquiera se distinguen los números. Si se ve borroso, entonces no es de la conexión. Ahí se empieza a ver un poquito mejor, profe. ¿Se ve un poco Ya mejor se ahí? distinguen las letras, sí. Sí, ahí se distinguen los números. Sí, ahí se distingue. Sí, yo lo que no sé es si cuando pongo la mano me hace foco y se pierde. Sí, cuando pones la mano se pone borroso, digamos. Exacto, ahora no se ve nada que cruzaste la mano. Ahí vuelve.
Quizás tengo que estar poniendo que haga foco ahí. El problema es cuando se mueve la cámara o pones y sacas las manos muy rápido. Ok, bueno, voy a tratar de poner el cel un poco más de costado. Ahí. Y a ver si de ahí entro lo menos posible de costado. Pero con el cielo de costado no se ve nada. Yo no, por lo menos en el mío no se ve nada. Ahí se ve. Yo tampoco, o sea, porque está tan lejos que no se llega a leer. Ahí podría estar. Bueno, pruebo un poquito así a ver si entro la mano lo menos posible de costado para que no... Quizás a veces con la mano me hace el foco en la mano y ahí es donde hace lío. Bueno, retomando un poquito acá, entre la hora 1 y la hora 2, entonces sería mi posición final a la hora 2, menos mi posición inicial a la hora 1, y el tiempo empleado, la hora 2, menos la hora 1. Entonces me queda el kilómetro 2:20, que es mi posición final. Mi posición inicial es el kilómetro 100, sobre el tiempo empleado, 2 horas menos 1 hora. Entonces esto me quedan los 120 dividido 1 y me queda una velocidad media de 120 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces acá tenemos como con esta formulita de posición final menos inicial sobre tiempo final menos inicial, o espacio recorrido sobre tiempo empleado, lo podemos hacer en distintos instantes, en la primera hora, en las primeras 2 horas, entre la hora 1 y la hora 2, o obviamente uno lo puede hacer en todo el recorrido, ¿no? En todo el recorrido, ¿a qué velocidad media viajé? ¿Cuál sería la velocidad media de todo el viaje? ¿100 kilómetros por hora puede ser? 100 kilómetros por hora, porque yo recorrí 400 kilómetros y tardé 4 horas en hacerlo, ¿sí? Posición final 400, la inicial es 0, tiempo final 4 horas, tiempo inicial 0. Entonces me queda 400 dividido 4, son 100 kilómetros por hora. Ahora, supongamos que yo quiero saber, por decir algo, no sé, a la hora 2, me gustaría tener una idea de la velocidad a la que estaba viajando esa hora. Y que esa velocidad se parezca bastante a la velocidad real. La pregunta sería, ¿cómo debería yo anotar los datos de esta tabla alrededor de la hora 2 para poder decir que mi velocidad media coincide bastante con la velocidad real a la que iba a la hora 2? ¿Cómo debería haber tomado los datos ahí? Como una función, un gráfico de línea. Pero yo estos datos, ¿me sirve tener la posición cada 1 hora, como anoté acá? ¿O debería empezar a tomar los datos en tiempos un poco más chicos? Si yo quiero sacar una velocidad que se parezca mucho a la velocidad real. Obviamente la idea es que sigo haciendo esta cuentita, ¿no? Para sacar una velocidad promedio. Pero si esa velocidad promedio yo quiero que coincida mucho con la velocidad real, por ejemplo, la hora 2. ¿Cómo debería estar tomando los datos? A ver si estamos de acuerdo en que debería ir tomando los datos en tiempos cada vez más chiquitos, ¿no? Si yo lo tomo cada 1 hora, y bueno, en 1 hora tengo mucho margen para que mi velocidad varíe, entonces no tiene por qué coincidir estos números con la velocidad real a la que yo me estaba moviendo a determinada hora, ¿sí? Es una velocidad promedio. Ahora, si yo lo tomo cada 5 minutos,
Bueno, yo en 5 minutos tengo mucho margen también para variar la velocidad. Entonces voy a No sé. sacar... Sí, ¿Podría quitar la lapicera, por favor? Porque ahí se está. mueve la... Ah, gracias, así podemos copiar. Entonces debería tomar la posición en intervalos de tiempo bien chicos. Bien chicos ni siquiera me sirven minutos. Debería ser de segundos o de milésimas de segundos. ¿Estamos de acuerdo que si yo me fijo mi posición a la hora 2, pongamos que es mi posición inicial, a la hora 2, y a la hora 2 y 1 segundo, digo, bueno, estaba en el kilómetro 220. Un segundo después estoy en el kilómetro 220, algo, o 220,2, 15, y voy teniendo la posición en un instante y un segundo después, o una milésima de segundo después, cuando haga esta cuentita, la velocidad media en ese intervalo de tiempo tan chiquito, y se tiene que parecer bastante a la velocidad a la que estaba viajando, a la velocidad real, porque en un segundo o una milésima de segundo quizás no tengo tanto margen para variar la velocidad. ¿Sí? Entonces, a ver si me siguen con esta idea. Si yo quiero pasar de lo que es una velocidad media a una velocidad real o instantánea, lo que debería hacer es agarrar ese cociente de posición final menos posición inicial, ¿sí? El espacio de recorrido dividido el tiempo empleado, ¿sí? Tiempo final menos inicial. Pero este tiempo final, mi idea es que esté muy cerquita de este tiempo inicial. ¿Me están siguiendo con la idea? Avísenme si alguno no entiende nada de lo que estoy haciendo. ¿Sí? La idea es que este tiempo final sea muy próximo a este tiempo, para que no haya margen en que pueda variar la velocidad. Y eso en matemática lo venimos haciendo en la práctica 3. ¿Sí? Cuando trabajamos con límites, yo lo que voy a pedir ahora es que para pasar a una velocidad real, voy a tomar el límite cuando mi tiempo final, mi tiempo X, tienda o esté muy cerca de lo que es el tiempo inicial. Entonces, cuando yo tomo este límite para esta cuentita, lo que tenía como velocidad media pasa a ser lo que llamamos la velocidad real o instantánea, en este caso a tiempo X, ¿sí? Supongamos que yo quiero saber la velocidad a la hora 2, bueno, mi tiempo inicial será 1 hora 2 y mi tiempo X es un tiempo que tiende a la hora 2, ¿sí? Que será a la hora 2 y una millonésima de segundo después. Entonces, mi posición a la hora 2 y una millonésima de segundo después, dividido ese tiempo que es muy chiquito, ¿sí? Si yo achico los tiempos, la velocidad media pasa a coincidir con lo que es la velocidad real o instantánea en el tiempo que yo me estoy parando. ¿Me siguieron con esa idea? ¿Se entiende o no se entiende lo que estoy haciendo? ¿Lo Abro podés explicar de micrófono. nuevo? Bien, yo acá venía haciendo velocidad media, que era mi posición final menos inicial, en tiempos largos, ¿sí? De 1 hora. Entonces yo en 1 hora, si bien en la primera hora de recorrido yo tengo que viajar a 100 kilómetros por hora, dentro de esa hora yo quizás fui a 120, fui a 80, hasta pude haber frenado. Tengo muchas velocidades reales en el medio a las que me pude haber movido. Ahora, si yo hago esa misma cuenta, espacio recorrido sobre tiempo empleado, pero el tiempo empleado es infinitamente chico, ¿sí? Me fijo mi posición ahora y un segundo después, o medio segundo después, o una millonésima de segundo después, y hago la misma cuentita,
lo que voy a tener es una velocidad media que prácticamente va a ser a la velocidad a la que me estaba moviendo, porque yo en ese tiempo tan chico no tengo margen para variar mi velocidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo hago esta velocidad media, pero con tiempos uno muy pegado al otro, con un tiempo final que prácticamente es mi tiempo inicial, ¿sí? Dos tiempos muy pegaditos, ahí no tengo margen para variar la velocidad y esa velocidad media en realidad termina coincidiendo con la velocidad real a la que se está moviendo el auto. ¿Sí? ¿Me siguieron la idea o no? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, esto que me quedó acá, este límite, es por definición lo que vamos a llamar, si yo tengo una función f de x, y quiero saber la derivada de la función en x igual a x0, ¿sí? Quiero calcular la derivada en un punto particular. X0 es un punto particular, ¿sí? Por ejemplo, querer saber la velocidad real a la hora 2, ¿sí? Entonces mi x0 va a ser 2. Quiero saber la velocidad real a la hora 8. Entonces mi x0 va a ser 8. Entonces Profe, sí. ¿podría dar vuelta la otra hoja, digamos, y dejar un ratito para poder sacar captura? Sí, igual recuerden que todo esto, una vez que termina la clase, yo le saco fotos y lo subimos en PDF junto con el video, ¿eh? Así que cualquier cosa, ya a la tarde, cuando suban el video, tienen el PDF con todas estas hojas. Pero si querés igual ahí, si ahí se ve nítido. Ahí está, ¿Vamos? muchísimas gracias. No, por nada. Entonces, la derivada de la función en x0 básicamente es por definición lo que acabo de escribir. La notación es la función f con una apóstrofe acá arriba. Eso significa que es la derivada de f evaluada en x0. ¿Sí? La derivada de f evaluada en x0 es el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. ¿Sí? Esta es la derivada de la función en un punto particular por definición. ¿Sí? Por definición es hacer este límite. Entonces, si yo tengo la función y sé hacer la cuentita de ese límite, tengo la derivada de f evaluada en x0. ¿Está bien? Y la primera interpretación que podemos hacer es que si mi función f es una función de posición en el tiempo, ¿sí? La función f para nosotros estaba dándome la posición en distintos instantes, la derivada de la función en un instante particular coincide con la velocidad real a la que se mueve el cuerpo en ese instante, ¿sí? La derivada de la función a tiempo x0 es la velocidad real de la función a tiempo x0. ¿Okay? Si mi función f es una función de posición en el tiempo. Con esta interpretación, que es la interpretación física, si quieren, de lo que es una derivada puntual, ¿sí? Una derivada en un valor particular, podemos pasar con esta misma idea a lo que podemos llamar una interpretación geométrica. La interpretación geométrica es lo que nosotros usamos permanentemente en esta materia, ¿sí? Si bien la interpretación física tienen algunos ejercicios en la práctica para hacer, la interpretación geométrica es lo que más usamos en toda la práctica 5. La idea es la siguiente. Voy a hacer un dibujito.
Ahora espero que haga un poquito de foco, pero la idea es que tenemos un gráfico cualquiera de una función f y supongamos que tengo un punto de coordenadas x0, f de x0, ¿sí? Mi punto P. Lo voy a poner ahí al costado. ¿Sí? Tenemos un punto P y supongamos que me paro en algún punto X por acá, punto de coordenada X. Voy a subir un poquito esto. Y acá tenemos f de x. ¿Sí? Tengo un punto P, un punto por otro lado del gráfico de la función, que va a ser coordenadas x, f de x. Entonces, cuando estábamos hablando de velocidad media, en velocidad media nosotros dijimos que la velocidad media es mi posición final menos mi posición inicial sobre x menos x0. Y ahora, si yo les pregunto, estamos en la primera parte de la materia, ¿sí? Básicamente en la práctica 2. Y ustedes veían un punto P, x0, f, x0, un punto Q de coordenadas x, f de x, y alguien les traía esta formulita, ¿sí? F de x menos f de x0 sobre x menos x0. ¿Qué era esto en la primera parte de la materia? Yo tenía dos puntos del plano, P y Q. Esta formulita, ¿qué es? La pendiente. ¿Es qué cosa? La Vector. pendiente Es la pendiente de qué cosa. de la recta. De la recta que hace qué. Es la pendiente de la ¿Una recta. función lineal? Esto era la formulita de la pendiente de una recta que pasa por estos puntos P y Q. ¿Estamos de acuerdo? Todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Que esta formulita es la formulita de la pendiente de esta recta que pasa por P y Q, por los puntos P de coordenadas x0, f de x0 y por el punto Q de coordenada x, f de x. ¿Eso me lo siguen todos? ¿Sí? Bien. Esa recta, no sé si alguna vez les habían dado el nombre, se llama recta secante. ¿Sí? La recta secante era la recta que pinchaba al gráfico. Y esta pendiente es la pendiente de esa recta secante, ¿sí? Que pasa por los puntos P y Q del gráfico de una función f. Ahora, cuando nosotros pasamos de la velocidad media a la velocidad real o instantánea, que básicamente lo que hicimos es tomar el límite cuando x tiende a x0. Entonces, ahora vamos a ir de nuevo al gráfico y me van a seguir con esta idea. Esto es la pendiente de la recta secante que pasa por P y 0 fx0 y Q x fx. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de velocidad media, esa velocidad media es la pendiente de la recta secante que pasa por P y Q. Y cuando pasamos a velocidad real o instantánea, que tomamos el límite cuando x tiende a x0 de ese mismo cociente,
Lo que estamos haciendo es, esta X la hacemos tender a X0, o sea, la estamos corriendo hacia la izquierda, ¿se ve? Cuando esta X la hacemos tender a X0, a ver si me siguen con la idea, este punto Q, que está acá sobre el gráfico de F, se va corriendo también. Entonces, en algún momento va a estar por acá, y cuando está por ahí, tenemos la pendiente, pero de otra recta secante que sería esa de acá. Y cuando, eso, si la X la corrimos un poquito. ¿Sí? Entonces, ese punto Q es este otro punto, si quieren lo llamamos Q, este Q1, este va a ser Q2. Ahora, si esa X la corremos todavía más hacia X0, va a estar por acá, el punto del gráfico, por acá, por acá, por acá, y en el límite que X tiende a X0, ¿estamos de acuerdo que los puntos P y Q están prácticamente uno encima del otro? Entonces, básicamente lo que podemos decir es que el punto Q se termina como perdiendo, entre comillas, y básicamente coincide con el punto P. No está encima, pero está tan pegadito que hablar de P y Q es prácticamente el mismo punto. Ahora, eso que llamamos velocidad real o instantánea, me va a dar la pendiente, pero ya cuando tomemos este límite, ya no va a ser una recta secante, porque estos dos puntos, P y Q, están prácticamente uno encima del otro. Y la recta, cuando la trazamos, va a ser una recta que, ¿cómo se llamaba? Esa recta que rozaba básicamente en un punto del gráfico y sin pincharlo. ¿Alguien se acuerda el nombre? Una asíntota. Una recta tangente, ¿sí? Que por ahí dijeron. Si estos dos puntos, P y Q, están prácticamente uno encima del otro, yo voy a trazar una recta, pero ahora esa recta va a ser una recta que roza acá el gráfico, sin pincharlo, y es una recta tangente. Entonces, esto de acá es una pendiente, sí, sigue siendo una pendiente. ¿Es la pendiente de quién? De esta recta, pero que ahora es una recta tangente. Entonces, esto de acá es la pendiente de la recta tangente al gráfico de F en el punto P, X0, Fx0. ¿Sí? Entonces, pasamos de que mi velocidad, lo que llamamos velocidad media, este cociente, era la pendiente de una recta secante, a, cuando tomamos el límite con X tendiendo a X0, este punto se corrió y quedó bien pegadito ahí a P, y entonces lo que tenemos es que este límite va a ser la pendiente, pero de una recta tangente al gráfico de F en el punto P. Y recuerden que para nosotros este límite no era ni más ni menos que la derivada de la función en x0. O sea que la derivada de la función en un punto particular es la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto. ¿Sí? Y esa idea, grábensela bien en la cabeza y estén muy atentos a eso porque es lo que usamos permanentemente acá en la práctica 5. Esta interpretación geométrica es fundamental, que si lo paso un poquito en limpio, van a ver por todos lados, cuando vayan a ver lo que es la interpretación geométrica de la derivada, y la idea es que tengo una f cualquiera, me paro en un punto particular, x0, f de x0, y la recta tangente, ¿sí? Ahí tenemos una recta, la recta tangente ahí, al gráfico de f en ese punto, ¿sí? Como toda recta,
va a ser m por x más b. Lo que estamos diciendo es que la pendiente es la derivada de la función evaluada en x0. ¿Sí? Esta interpretación es importantísima. Y vamos ahora con un par de ejemplos. Díganme si hasta acá me siguen. Los tengo a todos ahí. Porque si esto lo entendieron, ahora es simplemente hacer unas cuentitas como para mostrar en algunos casos sencillos. ¿Sí? Acá tenemos nuestro punto P. Entonces vamos a un par de ejemplos fáciles. Y vamos a completar, para hacer los ejemplos, lo que llamamos... Fer. Sí. Una persona quiere que repitas lo último que dijiste, cuando hablaste de la pendiente, de la recta y un poquito. Ok, igual ahora bien, vamos directamente a la idea de recta tangente. Con eso retomo toda esa idea y voy a la idea de la ecuación completa de la recta tangente. La idea es, voy de nuevo al dibujito ese, que lo voy a hacer 500 veces hoy seguro y algunas veces más la vez que viene. Tenemos un gráfico cualquiera de una función f, me paro en un punto P del gráfico, que tiene coordenadas x0, f de x0, y tengo la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto P. ¿Sí? Y como decía recién, como ecuación de toda recta, la ecuación va a tener la forma m por x más b. Ahí no sé quién está con el micrófono abierto, pero si lo cierra, es un ruido tremendo. Como toda ecuación de recta tiene m por x más b, y lo que acabamos de decir, que es la primera parte importante, es que la pendiente de esa recta va a ser la derivada de la función evaluada en x0. ¿Sí? O sea, que la pendiente de la recta va a ser el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. ¿Sí? La definición de la derivada puntual. ¿Está bien? ¿Por qué? De nuevo, si ustedes me habían creído que si yo agarraba el gráfico de la función, elegía dos puntos cualquiera y tomaba este cociente, f de x menos f de x0 sobre x menos x0, tomaba los dos puntos y esto era la pendiente de esa recta. Cuando ese punto lo íbamos corriendo sobre el gráfico de f, porque la x la hacíamos tender a x0 y pasábamos a este límite, en el límite que x tiende a x0, estos dos puntos P y Q estaban prácticamente uno encima del otro, y lo que era la pendiente de lo que llamábamos la recta secante pasa a ser la pendiente, pero se llama la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Y ese límite no era ni más ni menos que la derivada en un punto. Por eso es que cuando pasamos a la ecuación de la recta tangente, yo voy a decir la pendiente de la recta es la derivada de la función en la coordenada x del punto P, ¿sí? En este caso en x0. Después podremos calcular quién es la ordenada al origen de esa recta, ¿sí? Si yo extiendo esa recta, la idea de quién es B es quién corta ahí al eje Y. La pregunta es, si yo ya tengo la pendiente, se me va de foco ahí. Esperen que yo ahí sí también veo que se va. No sé por qué no hace foco. Ahora sí.
si quiero calcular quién va a ser la ordenada al origen, ¿qué podría hacer? A ver si alguien me dice cómo puedo hacer con la función, el punto P, ya tengo la pendiente. ¿Qué necesitaría yo conocer para poder calcular esa ordenada al origen? ¿Qué podría usar? Algo con la recta y la función. Tal vez me confundo, pero supongo que tenés que hacer una recta con la pendiente que conseguiste, aunque el punto P sería la misma función, sería un punto cercano, ¿no? El punto P, más que un punto cercano, el punto P es un punto por el que pasa la recta y también tiene que pasar la función. Ah, ¿también pasa la tangente por el P entonces? Claro, por el punto P va a pasar la recta tangente y va a pasar la función. Y eso es justamente lo que tenemos que usar para calcular la ordenada al origen. La segunda parte, para calcular la ordenada al origen de cualquier recta tangente, lo que vamos a usar es básicamente eso. La recta y la función comparten el punto P. Es x0, f de x0. Entonces, básicamente lo que podemos decir es que la recta evaluada en x0, ¿sí?, tiene que ser lo mismo que la función evaluada en x0. ¿Ok? Y con estas dos ideas, si esto lo entienden bien, mucho de lo que hagamos hoy de recta tangente y lo que quizás practiquemos también otras variantes de estos ejercicios el jueves, todos salen a partir de esta idea. Así que esto acá de recta tangente, reléanlo, piénsenlo, digiéranlo y entiéndanlo, ¿sí? Entiéndanlo bien porque es fundamental en esta parte de la materia. Entonces vamos directamente a ejemplos. Ahora sí. Voy a hacer un ejemplo sencillo, pero que creo que ayuda entre este y el que viene a que quede claro qué es lo que queremos hacer. Supongamos que tenemos una recta cualquiera, ¿sí? Una función que es 2x más 1, es una ecuación lineal. Y yo quiero saber la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa 1, o lo que es lo mismo, en el punto de coordenada x1, ¿sí? Hay veces que solamente les damos la abscisa, hay veces que les damos el punto completo. Si les damos el punto completo, ¿qué punto sería? ¿1 qué? Para este ejemplo, pregunto. 3. 3, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es evaluar acá en 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. Entonces, que les den el punto completo o solo el x, la información es la misma. Acá les ahorran el tiempo de tener que hacer una cuenta. Acá hay que hacer una cuentita, pero la coordenada ahí, de alguna manera la tienen, ¿ok? Entonces, en general puede venir el ejercicio así o con el punto. De hecho, el primer ejercicio de la práctica 5, les damos el punto completo. La idea del ejercicio 5 es que el primer ejercicio de la práctica 5, el primer ejercicio de la práctica 5, la idea es que trabajen con el límite. Es la idea. La verdad que no tiene mucho sentido, pero porque después lo usamos muy poco. Pero la idea es que lo practiquen. Entonces voy a hacer 2, 3 ejemplos con el límite y después vamos a usar algo que nos vamos a ahorrar tener que hacer las cuentitas con el límite. Entonces la idea es, vamos a calcular la ecuación de la recta tangente, ¿sí? Al gráfico de f en el punto P. O el enunciado puede ser calcular la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa x0 igual a 1, o encontrar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto P y les damos las dos coordenadas, ¿sí? La información básicamente es la misma. Entonces, lo nuevo acá, básicamente es de esta receta que está acá arriba,
es el paso 1, porque el paso 2, una vez que ya tiene la pendiente, el paso 2 es una cuentita mínima, ¿ok? Entonces vamos al paso 1. Queremos encontrar de esa recta tangente quién es la pendiente. Y la pendiente, en este caso, va a ser lo que valga la derivada de la función evaluada en 1, ¿sí? Porque acá quiero calcular la ecuación de la recta en este punto. Si el x0 era 2, calculo la derivada en 2. Si el x0 era 8, la derivada en 8, ¿sí? Y la derivada en 1, por definición, es el límite cuando x tiende a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. ¿Ok? Está como sigo la definición que está acá arriba del límite, ¿no? Solo que ahora mi x0 lo tengo en este valor particular que es 1. ¿Ok? Siempre mi x0 es mi valor particular. Entonces tenemos este límite y ahora empezamos a reemplazar. Límite cuando x tiende a 1. Donde dice f de x ponemos quién es mi f de x, que es 2x más 1. Menos, ¿sí? Es este menos. F de 1, lo hicimos recién, f de 1 da 3, ¿sí? Entonces acá le restamos 3 sobre x menos 1. Les pido que como no estoy mirando el chat, si se pierden con alguna cuentita o algo, abran micrófono y vayan repreguntando. Bueno, acá ahora es solamente hacer esta cuenta. Cuando hacemos la cuenta nos queda 2x, 1 menos 3 queda menos 2. A ver si me van siguiendo. Me queda el límite cuando x tiende a 1 de 2x menos 2 sobre x menos 1. Y a ver si están todos acá. Si x tiende a 1, cuando reemplazo acá la x por 1, me queda 2 por 1, 2, menos 2, todo esto tiende a 0. Y si x tiende a 1, 1 menos 1, esto tiende a 0. Y tiene sentido, ¿no? Porque cuando la x tiende a 1, mi función menos mi función en 1, y estoy básicamente haciendo la misma cuenta, esto es 0, lo de abajo es 0, me queda esta indeterminación 0 sobre 0. Esta indeterminación 0 sobre 0, con lo que deberían haber aprendido en la práctica 3, hay que salvar esa indeterminación. Cuando es cociente de polinomios, en este caso tengo un cociente de polinomios, esa indeterminación la sabían salvar, que era básicamente factorizar lo de arriba y lo de abajo con este valor 1, que es raíz de lo de arriba y lo de abajo. Básicamente lo que está acá abajo ya está factorizado, x menos ese valor que es la raíz. Y en lo de arriba, para factorizarlo, básicamente lo que hay que hacer es sacar un 2 factor común. Entonces me queda 2 por x menos 1. ¿Sí? ¿Me están siguiendo ahí? Entonces tengo ese valor que es raíz, x menos la raíz, x menos la raíz. Como esos dos factores que aparecen son iguales, los puedo simplificar. Y entonces me queda el límite cuando x tiende a 1, el valor 2. No hay ninguna x, no queda nada, así que esto tiene que dar 2. ¿Estábamos con esta cuentita? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la pendiente de la recta tangente que estoy buscando, que es el valor de la derivada en 1, vale 2. ¿Sí? La derivada en 1 de esta función vale 2 y es la pendiente de la recta. Entonces, ya con este numerito, lo que sabemos es que la recta que estamos buscando, la ecuación de esta recta, es 2 por x más b, más mi ordenada al origen. ¿Sí? La cuenta nueva, ya lo hicimos. Ahora, para calcular la ordenada al origen, lo que tenemos que usar es este segundo paso de la receta, que es pedir que la recta y la función compartan el punto. Básicamente, lo que tengo que pedir es que la recta en 1 valga lo mismo que la función en 1. Y la recta en 1, si hacemos la cuentita, es 2 por 1 más b, o sea, 2 más b. Esto es la recta en 1.
La función en 1, lo dijimos hace un rato, vale 3. Así que despejo B, pasa el 2 restando, B vale 1. Así que con esto terminamos el ejercicio. La ecuación de la recta que estaba buscando, la recta tangente al gráfico de f en el punto P, vale 2 por x más 1. Profe, Sí, ¿de dónde? No entiendo dónde salió el 3. si vos haces f de 1, ¿sí? Estamos parados en este punto P. Mi punto P es cuando x valga 1. 2 por 1, 2, más 1, 3. ¿Sí? Reemplazás la f por 1. Es la imagen del 1. ¿Sí o no? Sí, sí, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que ahí están. En la receta el paso 1 y acá el paso 2 de la receta. Calculamos la pendiente y la ordenada al origen. En este caso, fíjense que mi función f y la recta tangente coinciden. Pero si lo pensamos gráficamente, tiene sentido, porque yo estoy, mi función f es esta. Es una recta con ordenada al origen en 1. De esa recta, alguien vino y me dijo, bueno, a ver, párate en el punto 1, 3. Este es mi punto P. Y en este punto 1, 3, calculame la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en ese punto. Y bueno, si yo estoy yo tengo una recta como gráfico, me paro en un punto y calculo la recta tangente, tiene sentido, aunque no se note, que la función y la recta van a coincidir. Es más, lo hicimos en el punto 1, 3. Elijan el punto que se les dé la gana de la función f, lo pueden probar, elijan el punto, no sé, si me paro acá en el punto 2, si estoy en el punto 2, 2 por 2, 2, más 1, 2 por 2, 4, más 1, 5. Si me paro en el punto 2, 5, o en el punto 3, 7, o en el punto 10, 21, ¿sí? Sea el punto que sea, este de acá, uno por acá, cuando busco la recta tangente y la función van a coincidir, ¿sí? Tiene sentido por cómo es el gráfico, ¿sí? Una recta tangente tiene como, en cualquier punto, como recta tangente a sí misma, ¿ok? Quizás notamos ya alguna diferencia cuando vamos a un segundo ejemplo, que es el de una función cuadrática y en elemental x cuadrado. Y se me ocurre elegir el punto de abscisa, no sé, 2. Si estamos en el punto de abscisa 2, ¿quién sería el punto P? Donde estoy buscando la ecuación de la recta tangente. Porque seguimos con el mismo enunciado. Buscar la ecuación de la recta tangente. El punto P, ¿quién va a ser? 2,4. El punto 2, 4. ¿Sí? Tenemos un gráfico que ahora no es una recta, es una parábola, y queremos calcular el punto, la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa 2 o en el punto P, que es 2, 4. ¿Sí? De nuevo, la idea es esta. Debemos calcular la ecuación de la recta tangente. La receta me dice, bueno, primer paso de la receta, buscamos la pendiente. La pendiente es el valor de la derivada, en este caso en 2. Y el valor de la derivada en 2 es el límite cuando x tiende a 2 de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. ¿Sí? De nuevo, fíjense que acá lo que estoy usando, y traigo este hojita un segundo así, estoy usando la definición de la derivada en un punto particular x0, ¿sí? En este caso mi x0 es 2. Es el límite cuando x tiende a 2, f de x menos f de 2 sobre x menos 2. ¿Okay?
Como lo que hago básicamente es copiar esta definición ahí. ¿Ok? Sacamos la hoja. Y entonces, esto me queda, que es el límite cuando x tiende a 2, f de x es x al cuadrado. F de 2 es 2 al cuadrado, que es 4, sobre x menos 2. ¿Okay? Reemplazo. Donde dice f de x, ponemos la función. F de 2, hicimos la cuenta acá arriba, vale 4. Y abajo x menos 2. Si x tiende a 2, cuando reemplazo acá, 2 al cuadrado, 4, menos 4. Esto tiende a 0, esto tiende a 0. ¿Sí? Esto nos va a ocurrir siempre. Me da 0 sobre 0. ¿Qué deberíamos hacer para factorizar? El numerador, ¿cómo lo factorizamos ahora? Nos vamos a la primer clase, ¿sí? Práctica 0. Fíjense cómo todas esas propiedades que vimos al principio hay que usarlas permanentemente en distintos temas de la materia. ¿Qué hacemos ahora? Diferencia de cuadrados. Claro, lo de abajo ya está factorizado. X menos 2, que es justamente esta raíz, ¿sí? Que de 0 arriba y de abajo significa que esto es raíz de los dos. Cuando teníamos que era raíz de los dos polinomios, había que factorizarlo con esa raíz. Esto ya está. Y acá arriba, como me dijeron recién, es una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el numerador, límite cuando x tiende a 2, el numerador lo podemos escribir como x más 2 por x menos 2. Y lo de abajo es x menos 2. Entonces, fíjense que usando diferencia de cuadrado ahí arriba, me queda así. Me aparecen los dos factores que son iguales, que tienen que aparecer. Los simplifico. Y si ahora x tiende a 2, ¿qué pasa con el límite? ¿A dónde tiende todo? Si x tiende a 2, más 2, ¿estamos de acuerdo que esto da 4? ¿Están ahí? Sí, sí. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Entonces, avanzamos un poquito con la ecuación de esta recta que estamos buscando y ya sabemos que la ecuación de esta recta es 4 por x más b. Lo nuevo es lo que acabamos de hacer. Ahora, para completar la ecuación de la recta, lo que uso es que esta recta y la función, las dos comparten este punto. O sea, parte 2 de la receta, la recta en 2 vale lo mismo que f de 2. La recta en 2, 4 por 2, 8 más b. Y f de 2, ya dijimos que vale 4. Así que en este caso b, paso el 8 restando, vale menos 4. Así que con esto completamos la ecuación de la recta que estamos buscando. Es 4 por x menos 4. Esta es la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa 2, o en el punto P, que es 2, 4. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Entonces, lo que acabamos de hacer, básicamente es, yo tenía mi función f, pongamos que es esta parábola así, esta es f, nos paramos en un punto, supongamos que es este, el punto, no sé, 2, 4. Este es mi punto P. Y a ese punto P le calculamos la ecuación de la recta tangente, que básicamente es la recta que roza ahí así. Bueno, no me quedó muy recta, porque entre sostener el teléfono, imagínense que esto es una recta. Esto lo extendí ahí para que se note, esa sería mi ordenada al origen, menos 4. Y si esta es la parábola, la recta que roza ahí a ese punto, esto de acá, es mi recta tangente, ¿sí? Y pongo la f de este lado para que no se lo confundan ahí, ¿sí? ¿Estamos? A esta función f
nos paramos en este punto P, y ese punto P le calculamos la recta tangente al gráfico de f en ese punto. Y nos dio la ecuación de esta recta, 4x menos 4. La pregunta sería, ahora, supongamos que para esta misma función le quiero calcular distintas rectas tangentes. Una en este punto P, y supongamos que ahora también lo quiero hacer en el punto, no sé, este punto de acá. Este es un punto P1, este sería un punto P2. De coordenadas menos 1, 1, ¿sí? La cuadrática, cuando la evaluamos en el abscisa menos 1, al cuadrado da 1 positivo. Quiero la ecuación de esta recta tangente. ¿Sí? Entonces debería repetir toda esta cuenta, pero tomando el límite en menos 1. Y supongamos que después alguien viene y le dice, y hacémelo en otro lugar más, y en otro, y en otro. La pregunta es, si yo quiero calcular varias rectas tangentes en distintos puntos del gráfico de una función, ¿tendré que hacer esta cuenta 2, 3, 4 o 10 veces distinta? ¿O podré buscar algo general, sobre todo para la pendiente, y después, una vez que tengo la pendiente para cualquier lado, hago la cuentita de cualquier recta tangente? Obviamente la respuesta es que sí. Supongamos que yo quiero tener la pendiente de la recta tangente en cualquier lugar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar lo que se llama la función derivada. En este caso, voy a mostrar cómo lo hacemos. La función derivada, básicamente lo que es la pendiente de la recta tangente en cualquier lugar. Vamos a hacerlo para este caso particular. Mi función x cuadrado, y quiero buscar la función derivada. Para buscar la función derivada, voy a calcular la ecuación de la recta tangente en un punto particular de abscisa x0. ¿Sí? X0 es mi punto particular, pero no le doy un valor ya definido. Entonces, cuando estamos buscando la pendiente de esta recta, estamos buscando la derivada de f en x0, que es el límite cuando x tiende a x0. Fíjense que de alguna manera, como arranco es escribir por definición la derivada en un punto x0. Para mi caso particular, cuando reemplace límite cuando x tiende a x0, f de x es x al cuadrado, f de x0 es x0 al cuadrado, ¿sí? Cuando evaluamos acá, queda así, sobre x menos x0. Y en el límite que x tiende a x0, ¿estamos de acuerdo que esto tiende a 0 y esto también? Sí, es lo que nos pasó antes. Y entonces, tanto arriba y abajo tienden a 0. Factorizamos para salvar esa indeterminación 0 sobre 0. El numerador, obviamente. ¿El x0 sí, lo elevaste al cuadrado? porque estoy haciendo f evaluado en x0. ¿Qué debería hacer? En mi función f, la reemplazo por x0. ¿Sí? Esto que está acá arriba es esto de acá. Si vos hacés f de x0, ¿qué sería? X0 elevar al cuadrado. Si vos querés hacer f de 2, así como antes cuando lo hicimos en el punto particular 2, hicimos 2 al cuadrado acá. Quedaba el 4. Ahora, si yo pongo un valor genérico, me queda el valor genérico al cuadrado. Estoy reemplazando la función. ¿Sí? Sí, sí, gracias. ¿Sí? Bueno. Bien, entonces el numerador con diferencia de cuadrados me queda x más x0 por x menos x0.
y abajo x menos x0. Ahora, escrito así, simplifico esto con esto, ¿sí? Los dos factores son iguales, y cuando x tiende a x0, me queda x0 más x0. A ver si me siguen todos. ¿Estamos de acuerdo que esto es 2x0? Entonces, mi derivada de x0 es 2x0. Y esto que es genérico, entonces voy a poder decir que si yo tengo mi función f, que es x cuadrado, la función derivada de x cuadrado es 2x. ¿Sí? Por lo de acá arriba. Como que le borra el cerito de acá abajo. Entonces, para mi función x cuadrado, su función derivada es 2 por x. ¿Sí? Por esta cuenta que hicimos acá. Fíjense que como caso particular, yo ahora tengo acá lo que vale la pendiente de la recta tangente en cualquier lugar. Como caso particular, el que hicimos hace un rato acá, cuando el x0 valía 2, 2 por 2, 4. Nos da la pendiente que tenemos acá arriba. ¿Sí? Ahora, lo quiero hacer en menos 1, que es lo que yo les había escrito antes. Bueno, hacerlo en menos 1 no hago todo este límite de nuevo. Una vez que tengo la derivada es, ¿dónde querés la pendiente? En el punto de abscisa 2, listo, la pendiente vale 2 por 2, 4. ¿La querés en el punto de abscisa menos 1? 2 por menos 1, menos 2. ¿La querés en el punto de abscisa 8? La pendiente va a valer 16. ¿Sí? Es como que hago la cuentita una vez, y una vez que tengo la función derivada, después evalúo en donde se me dé la gana, tengo la pendiente en cualquier lugar. ¿Está bien? Fíjense, con este dibujito que yo hice acá, como cuando lo quise hacer en menos 1, y bueno, la recta tangente, ya mirando la recta veo que la inclinación de la recta es de una pendiente negativa. ¿Sí? En menos 1, la pendiente queda menos 2, y tiene sentido que tenga una inclinación negativa. Si lo hago en el vértice de la parábola, acá abajo, ¿cómo es la recta tangente? ¿Cómo va a ser la pendiente de esta recta tangente? Pregunta. Si ustedes ven la recta tangente ahí. No. ¿Qué? No. ¿Cómo ven ahí? La recta tangente en el punto del vértice. Está así. ¿Qué pendiente va a tener? ¿Alguien? ¿No? Emilio, ahí está el micrófono, te iba a decir. ¿No se ve que la recta tangente en el vértice es horizontal? Si es horizontal, ¿cuánto vale la pendiente? 0. 0. Y fíjense, si yo tengo la función derivada, que es la pendiente en cualquier lugar, si estoy en el vértice de esta parábola está cuando x vale 0. Y si x vale 0, 2 por 0 es 0. ¿Sí? La pendiente es 0, y se ve que gráficamente mi recta tangente en el vértice de esta parábola es horizontal, tiene pendiente 0. ¿Sí? En cualquier x negativo, la inclinación va cambiando de la recta tangente, ¿sí? Si yo voy moviéndome por toda la rama esta, pero en todos tiene inclinación negativa. Y para x negativos, 2 por x va a ser negativo. Cuando estoy en la otra rama, en 1, en 2, en 3, la pendiente va variando, pero son todas rectas con pendiente positiva. Y 2 por cualquier número positivo va a ser positivo. ¿Sí? Entonces, yo estas cuentitas que hice acá con límite, y la idea es que las pueden practicar un poco si quieren en el primer ejercicio de la práctica 5. Es todo lindo, lo pueden hacer, pero la idea es que, por suerte para ustedes, no van a tener que estar calculando estos límites para calcular ecuación de rectas tangentes, para calcular derivada de funciones, etcétera, etcétera. La idea es usar un conjunto
de reglas y una tablita de derivadas de funciones elementales que cuando la aprendan a manejar bien, calculan la derivada de la función que sea. Entonces, la idea en el ratito que nos queda es presentar la tabla, las primeras 3 reglas de derivación, son 4, y la cuarta regla la dejamos para el jueves. Y para que ustedes le puedan tomar bien la mano y no se mareen mucho el jueves cuando incorporemos la cuarta regla, les recomiendo que de acá al jueves se dediquen a aprender bien la tabla y las primeras 3 reglas. Tómenle bien la mano, que básicamente es el ejercicio 2 de la práctica 5, si no me equivoco. Esperen que estoy abriendo un segundito. Creo que ahí es donde ya tienen una buena tanda de funciones para derivar. Sí, es el ejercicio 2. La idea es que ahí practiquen bien lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer acá atrás. Así me queda todo junto. Vamos a tabla y reglas. La tabla, la idea es que ponemos funciones elementales, o las que podemos llamar como elementales, y cuál va a ser su derivada. La idea es que esto con la práctica lo terminan incorporando. Por ejemplo, si yo tengo una función constante es un numerito. ¿Cuál va a ser la derivada de una función constante? O, si quieren, para ayudarlos a pensar, si yo tengo una función constante, ¿cuánto vale la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función constante? Todos recuerdan cómo es el gráfico de una función constante, ¿no? No tiene pendiente. Bien, ¿el gráfico cómo es el gráfico de una función constante? Una línea recta horizontal. Exacto, una función constante, la función 8, la función -3, la función 6, es una recta horizontal, ¿sí? En el plano. Y una recta horizontal, si me paro en cualquier punto, ¿cómo va a ser la recta tangente a una línea horizontal? ¿Cuánto vale la pendiente? 0. 0. Entonces, la derivada de cualquier constante vale 0, ¿sí? La derivada de 8 vale 0, la derivada de 3 vale 0, la derivada de cualquier numerito vale 0, ¿sí? La derivada de pi vale 0. Si tenemos el caso de x elevado a alguna potencia, la tablita nos va a ayudar y recordar que la derivada de x elevado a algo es bajar ese algo por x a la n menos 1, ¿sí? Donde n puede ser cualquier número real. Como caso particular, fíjense que la función que hicimos recién, ¿se acuerdan? X cuadrado, para derivarla hicimos todo ese límite, y fíjense cómo con esto, si yo tenía x al cuadrado, la derivada es baja el 2 por x a la 2 menos 1, queda 1. O sea, la derivada de x cuadrado es 2x. ¿Ok? ¿Está como lo usamos esto? La derivada de x cubo es 3x a la 3 menos 1, 2. Es 3x cuadrado. La derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta. ¿Ok? Ahora, esto también sirve para cuando n sea una fracción, ¿sí? Puede ser un número racional o que sea un número negativo, ¿sí? Esta reglita me sirve siempre ahí. Bien, sigamos. Ahora igual hacemos algunos ejemplos completos. Uno fácil para recordar, e a la x es e a la x. Después tenemos el logaritmo de x, es 1 sobre x. Después podemos tener la función seno de x,
cuya derivada es la función coseno. La función coseno tiene como derivada a menos el seno. Aparece ahí un signo menos que hay que recordar. Y básicamente con esto tenemos las funciones elementales, ¿sí? Ahora en un ratito, si quieren, podemos ver cuánto vale la derivada de la tangente. Quizás la clase que viene podemos ver cuánto vale la derivada de... Acá hicimos con la base e, pero si tengo una base distinta, 2 a la x, 3 a la x o cualquier otro numerito de base, ¿cómo se deriva algo así? Esto lo podemos ver la clase que viene. Pero con lo que tenemos arriba ya tenemos para entretenernos, ¿sí? Esta es la tabla de funciones elementales y después vienen las reglas. Las reglas tenemos las primeras 3, bien sencillas, no tan sencillas, pero de funciones donde yo puedo agarrar funciones que estén en la tabla y las puedo sumar o restar, ¿sí? Básicamente, ¿qué sería? Agarrar, no sé, x al cuadrado y sumarle e a la x. Agarrar el seno, restarle el coseno. Agarrar el logaritmo y sumarle un 8. ¿Sí? Agarro dos funciones que están acá en la tabla, las sumo, las resto, y la pregunta es, ¿cómo derivamos esa suma o resta? En este caso, la regla es bien directa y fácil, que es que derivo la primera función, le sumo el resto, la derivada de la segunda. ¿Sí? Ahí no hay mucha cosa rara. Lo segundo que puedo hacer es agarrar funciones de la tabla y multiplicarlas. ¿Sí? Y quiero ver cómo derivo ese producto. Entonces, ¿qué sería? Agarro x cuadrado, le sumo un 8. Agarro e a la x, le sumo un seno de x. Agarro un coseno, le multiplico un logaritmo. ¿Sí? Entonces agarro funciones que están acá, las multiplico. Y quiero saber cuánto vale la derivada de ese producto. Bien, alguien se tomó el trabajo de hacer toda esa cuentita de límites que yo mostré antes, y al hacer toda esa cuentita de límites, se dieron cuenta que había una reglita general que decía que un producto, para derivarlo, es derivar la primera función, multiplicarle la segunda como está, sin derivar, ¿sí? Y después le sumo la primera función sin derivar y le multiplico la derivada de la segunda. ¿Está? Alguien hizo ese laburito con los límites, nos dio esta regla, entonces cuando tengamos un producto, directamente aplicamos esta regla y nos ahorramos un montón de tiempo con todas las cuantitas de los límites. ¿Ok? Bien, esta sería la segunda regla. Vamos con la tercera. Agarramos funciones que están en la tabla y las dividimos. ¿Sí? Tomamos el cociente de funciones que están en la tabla y queremos saber cuánto vale la derivada de ese cociente. Bueno, la idea es lo mismo. Alguien hizo toda la cuentita con el límite y nos da una regla que dice que es derivar la primera función por la segunda sin derivar. Es parecida a la del producto, pero acá hay un menos. La primera sin derivar por el denominador derivado, pero tiene algo extra, que es que todo esto hay que dividirlo por la función que está abajo al cuadrado. ¿Ok? Esta sería la regla para un cociente. ¿Sí? Yo tengo x cuadrado, lo divido por e a la x. Bueno, para derivar ese cociente hay que hacer esta regla. Yo tengo el logaritmo de x, lo divido por el seno de x, hay que aplicar esa regla. ¿Ok? Entonces la idea es que lo más importante de hoy es que se lleven esta tabla y las reglas como para practicar en el ejercicio 2 de la práctica 5 a aplicarlo. Igual ahora vamos a hacer un par de ejemplos, no se preocupen. Y
La cuarta regla, que lo dejamos para la clase que viene, es para aprender a derivar cuando hay una función metida dentro de otra, ¿sí? Cuando tenemos una composición de funciones y quiero saber cómo derivar esa composición, ¿sí? Esto es lo que dejamos para hacer la clase que viene. Esa sería la cuarta regla, que se la conoce como la regla de la cadena. ¿Sí? Tenemos la regla de la suma y resta, la regla del producto, la regla del cociente y la regla de la cadena para composición de funciones. Pero para que no se mareen mucho con esto, les recomiendo que le tomen la mano y sepan bien la tabla y las primeras tres reglas. ¿Okay? Pues después obviamente se mezcla todo, se combinan y hay que ya tener bien claro lo que hacemos hoy para poder manejar bien después la cuarta regla, la regla de la cadena. Bien, vamos a ejemplos. Yo tengo una función que podría ser, no sé, x al cubo menos el seno de x. Entonces, miro, digo, acá tengo una resta de funciones que están en la tabla. Así que para derivar esta resta, básicamente tengo que usar la primera regla. Entonces, la derivada de esta función es, yo lo que estoy haciendo ahora, cuando tengan un poco de práctica, obviamente este paso se lo van a saltear. Fíjense que yo marco cómo derivar según la regla. Me dice, deriva la primera, restale la derivada de la segunda. Y entonces la derivada de f me queda. Con la tabla, fíjense que x al cubo, voy al segundo renglón acá de la tabla, y x al cubo, ¿cómo lo derivo? Baja el 3 por x a la 3 menos 1. O sea, esto es 3x al cuadrado. Menos la derivada del seno, voy a la tabla, la derivada del seno es coseno. Listo. ¿Sí? Ahí tengo la función derivada. Ahora, ¿qué es esta función derivada? Si yo pudiese graficar esto, quizás ahora no tengo idea bien cómo es esto, pero si yo tengo el gráfico de esta función, la idea es que esto de acá es la pendiente de la recta tangente del gráfico de f en cualquier punto ahí de la función. Después decime en qué punto la querés, lo evaluamos y tengo la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Esto sería como tener la pendiente para cualquier lugar. Profe, Sí. ¿podría repetir lo de 3x al cuadrado? ¿Cómo se hizo? Mirá, vamos acá arriba. ¿Ves el segundo renglón de la tabla? Me dice que si yo tengo x elevado a una potencia, baje la potencia, en este caso tengo x cubo, bajo el 3 por x a la potencia menos 1, le resto 1. Entonces, bajo el 3 por x a la 3 menos 1 queda 2. ¿Sí? Estoy usando esto de acá. ¿Se ve? Listo, profe, gracias. ¿Sí? Bien. Después, bueno, la del seno es coseno. ¿Ok? Acá usé la primera regla. Este sería un primer ejemplo. Vamos con otro. Supongamos que agarramos la función, no sé, x a la menos 4 y le multiplico el logaritmo de x. ¿Sí? Ahora tengo un producto. Entonces, la derivada de esta función va a ser, según, fíjense que lo que voy a hacer es copiar esta segunda regla, que es la regla del producto. Según la regla del producto, lo que tengo que hacer es agarrar el primer factor, x a la menos 4, y derivarlo, multiplicarle la segunda función sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda función derivada. ¿Está? Yo acá lo que estoy haciendo, estos pasos intermedios, insisto, con la práctica después uno se los saltea. Pero lo hago ahora para que vean cómo agarré esta segunda regla y básicamente yo tengo un producto y el producto para derivarlo me dice derivar la primera por el segundo sin derivar,
más, ¿sí?, la primera sin derivar por la segunda derivada. La primera sin derivar por la segunda derivada. Me marco cómo debería derivar. Ahora, la primera función derivada, ¿cómo la derivo? Voy a la tabla y es el segundo renglón de nuevo. Es x con una potencia. Acuérdense que la potencia esa es cualquier número real. Si es negativo, ¿cómo me va a quedar la derivada de x a la menos 4? Menos 4 por x a la ¿qué? Pregunta a todos. A la menos 5. Menos 4 menos 1. Exacto, menos 4 menos 1, como dijeron por ahí, queda x a la menos 5. Por la segunda no hay que hacer nada, logaritmo de x. Más el primero sin derivar, por, y el logaritmo, voy a la tablita, me dice que el logaritmo de x es 1 sobre x. Y ahí tengo la función derivada. Después, ¿puedo reacomodar un poco esto? Sí, podría reacomodar. Tener acá x a la menos 4 por 1 sobre x, lo podría escribir como x a la menos 5, si quieren. Acuérdense que acá es como tener 1, como se están dividiendo, o este está abajo, como lo quieran pensar, o este lo subo, es x a la menos 1. Las potencias ahí, cuando las agrupe, me queda más x a la menos 5. ¿Sí? No hay mucho más que pueda hacer en este caso. ¿Estamos? ¿Está? Y así es como usé la regla del producto. Vamos con otro. 3. Supongamos que quiero hacer e a la x sobre raíz de x. Entonces, según la reglita, como ahí tengo un cociente, la regla me dice derivar la primera función, la que está en el numerador. Acá el orden importa, ¿sí? En un producto, como es una suma, a quién derivo primero y a quién segundo es indistinto, pero en un cociente, como tiene un signo menos ahí en el medio, ¿sí?, importa que primero derivo al numerador y después el denominador. O, si quieren más en criollo, primero el de arriba, después el de abajo. Entonces es el primero derivado, el numerador derivado por el de abajo sin derivar, menos el primero sin derivar por la función que está abajo o el denominador derivado, y todo esto sobre la función que está abajo al cuadrado. Está como acá, básicamente lo que hice es copiar esta regla. ¿Sí? Vuelvo a esta regla un segundito. Tengo un cociente para derivar, es numerador derivado, denominador sin derivar, menos numerador sin derivar, denominador derivado. Todo sobre la función de abajo, así como está, sin hacer nada, sin derivar, al cuadrado. ¿Ah? Me quedó esto. ¿Hasta acá me siguieron? Solamente me marqué, según la regla, cómo derivar. Ahora, e a la x lo tengo acá en la tabla, ¿sí?, para derivar. De hecho, e a la x queda e a la x, no cambia nada, queda igual. La raíz de x, ¿lo tengo acá en la tabla o no? Pregunta para todos. No. ¿No? ¿O de alguna manera sí? La potencia como potencia, pasar la potencia de 1 sobre x. Exacto, exacto. Entonces, voy a hacer acá un cálculo auxiliar. Mi cálculo auxiliar va a ser para derivar la raíz de x, ¿sí? Me lo saco acá. Para derivar esa raíz de x, lo que voy a hacer es pasarlo a potencia. La raíz, también lo vimos en la práctica 0, en la primera clase. Tener una raíz es tener potencia 1/2 en este caso, raíz cuadrada. Si tenía raíz cúbica era 1/3, si era raíz quinta, 1/5. Y una vez que lo tengo como potencia, derivar, todavía no hice nada, ¿no? Para derivar la potencia, voy al segundo renglón de la tabla. ¿Qué me dice? Bajar la potencia por x a la potencia menos 1. Entonces, derivar esa raíz es 1/2 por x a la
medio menos 1. Y un medio menos 1 es menos un medio. Y tener a la menos un medio, si quieren, es tener a la un medio abajo. Yo hago todos estos pasos para mostrar cómo llego. Si ustedes van y buscan en una tabla de derivadas la raíz de x, van a encontrar que la tablita les aparece 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Pero acá están todos los pasos cómo llego a esto. Va de nuevo. La raíz de x para derivar, antes de derivar lo escribo como potencia. Raíz de x es x a la 1 medio. Ahora sí derivo bajo la 1 medio y me queda x a la 1 medio, le resto 1 a la potencia. Me queda la menos 1 medio. Como la potencia es negativa, esta x que está arriba la escribo abajo y le pongo la potencia positiva. Y tener x a la 1 medio acá abajo es tener la raíz. Entonces, si miro de punta a punta, la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Ok? ¿Me siguieron toda esta cuenta? Con este cálculo auxiliar, entonces, vuelvo a mirar acá y ahora voy a decir que la derivada es e a la x, que derivado queda igual, por la raíz de x, menos e a la x por donde va esto, voy a colocar esto de acá, todo sobre la raíz de x al cuadrado, que puedo simplificar el cuadrado con la raíz, queda x ahí abajo. ¿Ok? Entonces, lo pongo ahí como para que vean cómo sigue. Esto entonces sería así. La raíz de x es e a la x que queda igual, por la raíz, menos e a la x por 1 sobre 2 veces la raíz de x, ¿sí? Que es la derivada de eso. Todo esto sobre esto y esto lo simplifico y me queda x. Y esa es la derivada. ¿Ok? ¿Está claro ese? Voy con otro. Supónganse, ahora podemos hacer la derivada de la tangente. Para hacer la derivada de la tangente, ¿a alguien se le ocurre qué podría hacer? ¿Cuál era la definición de tangente de x? ¿Cómo puedo reescribir esta tangente de x? Seno sobre coseno de x. Exacto. Entonces, para derivar la tangente, escribo seno sobre coseno, y entonces la derivada de esa función es básicamente derivar este cociente. Entonces, con lo que acabamos de hacer, esto me dice derivar la primera función. Fíjense que copio la regla, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar, por la segunda derivada. Todo esto sobre la función que está abajo al cuadrado. ¿Ok? Y ahora con la tablita, voy a aprovechar que me quedó acá en la otra hoja, con la tablita me dice, donde tenés la derivada del seno, poné coseno. Y donde tenés que derivar el coseno, tenés que poner menos el seno. Entonces reemplazo acá coseno, acá menos el seno, y tengo la derivada. Entonces la derivada de f me queda la derivada del seno, que es coseno, por coseno, menos el seno por menos el seno. Todo esto sobre seno de x al cuadrado. ¿Ok? Ahora, coseno por coseno es coseno cuadrado de x, menos por menos, acá me queda más seno cuadrado de x sobre, solo reescribo un poquito, acá ya la derivada ya la tengo. ¿Sí? Esta es la derivada. Y acá, si bien alguno quizás está tentado en simplificar esto y esto, que son iguales, tengo un signo más. Así que ojo que no puedo simplificar esto con esto. Pero si miro el numerador, a ver si a alguno
les suena si hicieron algo de trigonométricas. Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x era una identidad trigonométrica. ¿De cuánto vale eso? 1. 1. Entonces lo de arriba vale 1 y abajo me queda el coseno cuadrado de x. ¿Sí? Básicamente acá lo escribo, lo que uso es que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. ¿Sí? Si ustedes van a una tablita de derivadas, en general van a ver que dice tangente de x, la derivada es 1 sobre coseno de x. Así que podemos completar ese renglón, que le había dejado con un puntito suspensivo. Esto es 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Sí? Que para derivarlo tuvimos que usar la tercera regla, la regla del cociente. ¿Estamos? La derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado de x. Bien, y después se puede empezar a mezclar un poco. Si, por ejemplo, yo quiero calcular la derivada de 2x al cubo. Esto, antes de mezclar, quiero dar una formulita que va a ser bastante útil. ¿Cuánto vale la derivada de 2x al cubo? ¿Cómo lo derivo eso? 6x al cuadrado. ¿Y por qué te queda 6x al cuadrado? En realidad, ¿cómo debería derivar eso? La idea es que acá hay un producto, ¿no? Entonces, si formalmente sigo la regla tal cual me dicen, yo debería hacer el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Ahora, ¿cuánto vale la constante derivada? El 2 derivado vale 0. ¿Sí? El primer renglón acá de la tablita, la constante vale 0. Entonces me queda 0x cubo más 2 por 3x cuadrado. Este primer término se va. 0 por cualquier cosa se va. Entonces me queda que la derivada es 6x cuadrado. Si yo tengo la función 9 seno de x. Bueno, también tengo un producto que me dice derivar la primera función por la segunda sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. El 9 derivado es 0. Este término se va. Entonces la derivada es 9, la derivada del seno es coseno. Ahora, cuando uno mira cada vez que tiene una constante, ¿sí? Un 2, un 9, un 8, el número que sea, por una función que depende de x de las que están en la tabla, y vamos a lo que yo llamo una fórmula útil, para ahorrarse un poquito de tiempo. Cada vez que tengo una constante por una función que depende de x elemental, si bien uno debería pensar en la regla del producto, ¿qué pasa con la regla del producto? Ese primer término de la constante derivada siempre vale 0. Entonces este término nunca está. Entonces lo que me termina dando es como si saco la constante y simplemente le multiplico la derivada de la función. Entonces, ¿a qué me refiero? Que cada vez que tengo una constante por una función elemental, no voy a pensar mucho la regla del producto. Le dejo la constante y le multiplico la otra función derivada. ¿Sí? Y lo hacemos rápido. Por ejemplo, si yo quiero derivar un 7 logaritmo de x, si bien acá hay un producto, 7 por el logaritmo, cuando quiero calcular la derivada de esta función, le dejo el 7 y solamente derivo el logaritmo. ¿Sí? Y entonces esto es 7 sobre x. Y no pienso en ninguna regla de producto. ¿Sí? Si yo quiero derivar la función, no sé, 8x cuarta,
no pienso en ningún producto, lo que hago es dejo el 8 y le multiplico la derivada de x cuarta, 4x cubo. Y ahí digo 8 por 4, 32x cubo. Y lo hago un poquito más rápido. ¿Ok? Y ahora sí, como para cerrar, 1 o 2 minutitos más, hacemos, este es ejemplo 9, cómo se pueden empezar a mezclar un poco estas reglas. Yo quizás tengo que derivar, no sé, una función homográfica. ¿Me puede volver un minuto al ejercicio 8? Sí. Acá hago 8 por 4, ¿eh? Esta la deriva. Igual Gracias. insisto, todo esto en un ratito lo subimos en PDF, todas estas hojas, ¿eh? Así las pueden mirar tranquilos. Bueno, supongo que yo tengo una función homográfica, o más que homográfica, voy a poner una racional para que no sea todo tan... y empiezo a mezclar todo. Tengo una función racional así, cociente de dos polinomios. Yo quiero derivar esta función. ¿Y cómo hacemos? Lo que tenemos es un cociente acá. Entonces, sin mirar todavía lo que hay en el numerador y denominador en detalle, la regla del cociente me dice, agarrar el numerador, derivalo, por el de abajo sin derivar, menos el primero sin derivar, por el denominador o el de abajo derivado. Todo esto sobre la función que está abajo al cuadrado. ¿Ok? Fíjense que la regla del cociente me dice que aplique la regla, como lo que está acá arriba, ¿sí? De esta manera. ¿Tá? Fíjense que yo copio, en este caso, lo que me decía acá la regla. Numerador derivado, denominador sin derivar, menos numerador sin derivar, denominador derivado, todo sobre el de abajo al cuadrado. Ahora, apliqué la del cociente, pero cuando tengo que derivar esto, ¿qué tengo? Bueno, un producto que en realidad lo pienso con mi formulita útil acá, pero hay una suma. Entonces derivamos la suma. Este derivado más este derivado. 2x derivado es 2 por la derivada de x. ¿Alguien me puede decir cuánto vale la derivada de x? ¿Cómo lo puedo pensar? Como un producto por 1. Exacto. La x, cuando la derivo, baja el 1 por x a la 1 menos 1, me queda x a la 0. Y algo a la 0 vale 1. ¿Sí? Entonces la derivada de x, algo para que tengan siempre en cuenta, la derivada de la variable vale 1. Entonces acá me queda 2 por la derivada de x, que es 1. O sea, 2 por 1. La derivada de 3 es 0. Entonces, todo esto derivado, estamos de acuerdo que vale 2 por este sin derivar, menos el primero sin derivar, por, y si derivamos 4x cubo, ¿cómo me queda? Bajo el 3, 4 por 3, 12, x a la 4x cubo. Al cuadrado. Al cuadrado, ¿sí? Bajo el 3, que por el 4 da 12, y a la potencia le restamos 1, que da al cuadrado. Y el menos, bueno, acá hay una resta, ¿no? Entonces derivar esto es derivar esto, menos derivar el 7, que la derivada de 7 vale, la derivada de una constante, 0. 0. Así que me queda ahí. Todo esto sobre la función que está ahí abajo, al cuadrado. ¿Ok? Y ahí tenemos la derivada. Y mezclamos un poquito un cociente
Y cuando tenía que derivar numerador o denominador, la regla de la suma o de la resta. ¿Ok? Entonces, un último ejemplo con esto. Supongamos que yo tengo una función que puede ser vamos a hacer una función sencilla, 3 sobre x. Y lo mezclamos un poquito con que quiero la ecuación de la recta tangente al gráfico f en el punto de abscisa 1. Entonces, si yo ahora quiero la ecuación de esta recta, por x más b, yo lo que voy a hacer es, para calcular la ecuación de la recta tangente, la receta me dice, la m es cuánto valga la derivada en 1. Ahora, la derivada en 1, ¿puedo hacer todos los límites, bla, 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 bla? Sí, pero en general la idea es que ustedes no usen todos los límites, sino que usando las reglitas, calculo la derivada de esa función. Tengo un cociente. Entonces es el primero derivado por el segundo sin derivar, menos primero sin derivar por el segundo derivado, todo sobre el de abajo al cuadrado. ¿Sí? El 3 derivado, ¿cuánto vale? 0. 0. Por el segundo sin derivar, menos 3. Y dijimos hace un rato, la derivada de x vale 1. ¿no? 1. Entonces todo esto sobre x cuadrado. Este término se va, así que la derivada de la función vale menos 3 sobre x cuadrado. Ahora, la pendiente de la recta tangente que estoy buscando es el valor de la derivada en el punto de abscisa 1. Lo único que tengo que hacer es a la función derivada la evalúo en 1, me queda menos 3 sobre 1 al cuadrado, vale la derivada en menos 3. ¿Ok? Si la quiero en el punto de abscisa 2, bueno, me quedará menos 3 cuartos. Si la quiero en el punto de abscisa 8, me queda menos 3/64. Ahí tengo el valor de la pendiente. Entonces la recta que estamos buscando es menos 3x más b. La parte 2 de la receta era la parte fácil, no había algo muy nuevo en realidad, que me dice, para calcular la ordenada al origen, pedí que la recta en 1 valga lo mismo en este caso que la función en 1, porque estoy calculando la recta acá. ¿Sí? La recta en 1 es menos 3 más b. ¿Sí? Menos 3 por 1, menos 3 más b. La función en 1, hacemos la cuentita, ¿sí? 3 sobre 1. La función en 1 vale 3. Así que b vale 6. Así que la ecuación de la recta que estamos buscando es menos 3x más 6. ¿Sí? No se confundan, esto es una b y esto es un 6. ¿Sí? Lo remarco para que no haya lío ahí. ¿Me siguieron la cuentita? Gráficamente, y con esto ya cerramos, gráficamente lo que acabamos de hacer es, tenía la función 3 sobre x, que es una función homográfica, que todos ya a esta altura creo que saben o se dan una idea de cómo es el gráfico, la grafican, sería algo así. Esto sería mi f. A esta f yo les dije, me paro en el punto 1, 3, en este punto P, y acabamos de calcular la ecuación de esa recta tangente que está ahí. Fíjense que esa recta tiene una inclinación de pendiente negativa, tiene sentido que la pendiente haya dado negativa, y si todo está más o menos a escala y qué sé yo, está ordenada al origen ahí, debería ser 6, que más o menos es el doble de lo que está acá. Así que más o menos tiene su sentido. Entonces fíjense como acá hicimos un ejercicio de recta tangente, pero no hice todo el límite. En el paso 1, donde tenía que calcular la derivada en 1, lo primero que hago es calcular la función derivada. Una vez que tengo la función derivada usando la tabla, las reglas, todo lo que practicamos recién, la evaluamos en donde quiero la recta tangente y tengo el valor de la pendiente. Con la pendiente pido
que la función y la recta pasen por el punto donde estamos calculando la recta, este punto P, y ahí tenemos la recta completa. Profe, ¿Estamos hasta acá? profe, Sí, esperen que se me fue a ahí. mí Sí, me había quedado la duda. ¿Por qué la derivada de x vale 1? la derivada de x vale 1, fíjate acá, vos tenés x a la 1. Entonces, baja el 1 por x a la 1 menos 1, te queda x a la 0. ¿Sí? Y x a la 0 vale 1. ¿Sí? Cualquier número a la 0 vale 1, ¿no? 1 a la 0 vale 1, 2 a la 0 vale 1, 3 a la 0 vale 1. Entonces, yo acá lo había escrito, la derivada de x vale 1. ¿Sí? O si querés pensar, la derivada de x es la recta 45, ¿no? Dependiente 1. La pendiente de la recta tangente a esta recta 45 grados de pendiente 1 coincide con su pendiente, así que la pendiente vale 1, la derivada vale 1. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Bueno, ¿estamos con esto? Yo les diría que con esto tienen como para avanzar en la práctica 5, el ejercicio 1 y 2 seguro. Y hasta les diría que del ejercicio 3, el ejercicio 3 lo podrían hacer completo. Son todos ejercicios de recta tangente, aunque el ítem C